Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Maestro. Como buenos discípulos, vayamos por favor a Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 9. Y leo a partir del versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Dice así la santa palabra de Dios. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto y le siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día empezaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo: denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos, para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, que siempre nos das mucho más de lo que esperamos. Gracias te damos porque diste a tu Hijo Jesucristo cuando nosotros no lo buscamos. Gracias que nos trajiste las abundantes riquezas de tu gracia cuando estábamos totalmente en vil pobreza espiritual. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque así como esta gente recibió alimento físico, también miles y miles y miles cada día reciben alimento espiritual por causa de tu evangelio, que has enviado con Cristo Jesús, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe y a seguir escuchando tu Santo Espíritu para que podamos realmente buscar saciar el hambre del mundo, porque a nosotros mismos nos ha satisfecho. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tan grande amor y perdón de pecados que nos has concedido en Cristo al salvarnos. Te doy gracias por mi familia en la fe, mis hermanos y hermanas, que juntos escuchamos tu palabra. Te pido tu bendición para ellos y sus familias, las congregaciones de los santos a la que acuden, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ante la escena de los 5,000 hombres que fueron alimentados con estos 5 panes y 2 peces. Pero veamos, yo quiero enfatizar algunas cosas que leímos en el pasaje, que versículo 11 dice: cuando la gente se dio cuenta de que Jesús se movía con sus discípulos a Betsaida, le siguió, y Jesús, recibiéndoles,
les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad. Nuestro Señor Jesús se movía con sus discípulos porque quería pasar tiempo en intimidad con ellos. Sin embargo, siempre había gente que quería escuchar al Maestro. Lo cierto es que también hay gente que el Espíritu Santo el día de hoy sigue moviendo y van a un lado, escuchan la palabra, lo que se da ahí o lo que se hace ahí en unas iglesias, y después van a otra, y después van a otra, pero andan buscando a Jesús. Quieren realmente ver el reino de los cielos, pero algo los mueve y los mueve y los mueve. Y obviamente hay pastores que dicen, deja de ser un chapulín, andando saltando de iglesia en iglesia. Tú debes de quedarte en un solo lugar. Y ciertamente hay muchas cosas que se dicen desde los púlpitos con tal de retener al pueblo de Dios ahí. Pero te digo una cosa, el pueblo de Dios va a buscar a Dios y a su palabra. No va a buscar otra cosa, no va a buscar un espectáculo, un entretenimiento, un pastor muy carismático, un orador increíble. Va a buscar realmente que venga a saciar su necesidad. Y eso es lo que hacía esta gente. Aunque Jesús quería apartarse con sus discípulos a un lugar en privado, muchos venían porque querían escuchar a Jesús. En el versículo 11 dice, ¿y él qué hacía? Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Eso es lo que sucede en las iglesias. O eso es lo que sucede en la iglesia del Señor Jesucristo. La gente que llega por curiosidad, la gente que llega buscando saber de Dios, va a encontrar una sola cosa, que se proclama el reino de Dios por el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y la gente va a encontrar satisfacción a su apetito espiritual y sobre todo salvación. Versículo 12, el día empezaba a declinar y acercándose a los 12 discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, porque Jesús estaba entretenido hablándoles del reino, hablándoles del reino, hablándoles del reino y sanando enfermos. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas. Los discípulos ya, dicen, suficiente por hoy. Despídelos. O sea, imagínate, o sea, ellos dándole órdenes al Señor. Despídelos. ¿No suena mucho como algunas invocaciones, algunos decretos, algunas oraciones? Sánalo, Señor. Sóplale, Señor. Llénalo, Señor. ¿No suena así? ¿No es una arrogancia de la carne? ¿Creer realmente que Jesús va a estar sujeto a lo que nosotros digamos? Como estos hombres estaban diciéndole. Y entonces, ¿qué hace el maestro? Su argumento fue, estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente. Nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo a sus discípulos, verso 14, hagan ustedes que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. O sea, nuestro Señor Jesús, cuando ellos le ordenan, porque le están diciendo, y es una orden, despide a la multitud, en el verso 13 dice, pero Él les dijo, denles ustedes de comer. Mis amados, nosotros buscamos llenar nuestra vida de la palabra de Dios para poder dar.
¿cómo vamos a poder dar a otros lo que nosotros mismos no tenemos? ¿Cómo trataremos de ayudar a otros si ni siquiera hemos nosotros mismos buscado la ayuda de el Maestro, el Señor y nuestro consuelo en toda aflicción? Nosotros somos los que buscamos recibir para poder dar. Y Jesús les dice a ellos, denle ustedes de comer. Pone el peso de la acción sobre sus discípulos. Y es lo mismo que el Señor sigue haciendo hasta el día de hoy. Nosotros, tú y yo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos un solo cuerpo y la cabeza es Jesús. Y nosotros buscamos una sola cosa, que es la gloria del Padre, la gloria de Dios. Pero sabemos que la gloria de Dios va a llenar la tierra cuando el Evangelio siga siendo proclamado a lo largo de todos los continentes. Y es entonces nosotros que entendemos, sabemos la responsabilidad que tenemos de dar alimento espiritual a la gente. Y para eso nosotros mismos recibimos. Jesús les dijo, denle. Y entonces les dio instrucciones, versículo 14. Hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Ciertamente, el pueblo de Dios a lo largo del mundo está dividido en iglesias locales. Hay congregaciones locales. Y cada congregación es un pequeño grupo donde hay alimento en la mesa, donde el pueblo puede ser saciado, puede ser fortalecido. Cuando tú y yo tengamos que enfrentar los tiempos de nuestra prueba, la prueba de nuestra fe, entonces veremos la obra de la gracia de Dios. Así lo hicieron, haciendo acostar a todos. Versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo con los 5 panes y 2 peces? Los bendijo y los partió. Los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los discípulos los sirvieran a la gente. Jesús a los discípulos a la gente. Jesús sigue hablando por su palabra a sus hijos, a la iglesia, y la iglesia sigue mostrando que el pan de vida está en ella, que hay para dar y alimentar. Y dice en el versículo 17, todos comieron y se saciaron, todos. 5 panes, 2 peces, y sin embargo todos, los 5,000 hombres, más sus mujeres y sus hijos, todos comieron y se saciaron. Y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. 12 tribus de Israel. 12 discípulos. El Señor sigue teniendo, repito, su iglesia para seguir alimentando a los que tienen hambre y sed de justicia y que van a llegar a buscar al único que es justo, Jesús. Mis amados hermanos, sigamos buscando alimentarnos del Maestro, recibir su palabra, saciarnos con su palabra, y entonces nosotros no solamente les daremos a otros, sino que además les enseñaremos cómo buscar alimentarse a los pies del Maestro. Les aconsejaremos como alguien también nos dio consejos. Cuando alguien tiene hambre de la palabra, no solamente le prediques el Evangelio. Si una sola vez lo vas a ver, un taxista, por ejemplo, dile, ¿tiene usted una Biblia en su casa? Bueno, la Biblia tiene 2 partes, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento habla un personaje con mucha claridad, y su nombre es Jesús. Antiguo Testamento también habla de Jesús, pero
no habla con total claridad para las personas que no pueden discernir y que apenas están incursionando en el conocimiento de Dios. Apenas han sido llamados. Y cuando recomiendas un Nuevo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento, recomiéndales no que empiecen con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no, recomiéndales Marcos o recomiéndales Juan. Marcos es muy directo, es muy sencillo. Y yo sí, toda la vida, o sea, de los 30 años que tengo en el consultorio evangelizando gente, cuando estoy evangelizando les digo, tiene un Nuevo Testamento. Mire, y se lo abro y se lo enseño. Está Mateo, luego sigue Marcos, luego Lucas y Juan. Tome Marcos y acuérdese del comandante Marcos, de allá de la Sierra de Chiapas. Brínquese al doctor Lucas y lea Juan. Juan es el nombre más común en todo México. Marcos y Juan, el comandante Marcos y Juan, el nombre más común en todo México. Y después ya siga con Mateo, Lucas y todo el Nuevo Testamento. Ese es mi consejo que le doy a la gente y le digo, tome una Biblia. Si no tienen una Biblia en un lenguaje actual, obviamente hay tantas en lenguaje actual, pero sinceramente creo que todas las que conozco del lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, NTV. La NTV es una Biblia que no solamente ayuda en la cuestión de la fidelidad en la traducción, sino que además se saborea, se disfruta realmente los devocionales, sobre todo personas que no tienen la habilidad de poder tener todo el vocabulario que requiere estas Biblias. Pero NTV te la recomiendo, Marcos y Juan, y después todo. Es un buen inicio, es un pedacito de pan, pero al final de cuentas es el Señor que va a saciar el hambre de la gente, de aquellos a los que ha llamado a ser su pueblo, como a ti y como a mí. Así que, bendito sea el Señor que nos trajo el pan de vida y nos alimentó. Y mi deseo obviamente es que el Señor siga cumpliendo su perfecta voluntad en tu vida y en la mía. Que el Señor siga bendiciéndote y siga resplandeciendo sobre ti con misericordia y paz y con toda tu amada familia, y que a través de ti siga dándole a los hambrientos del pan de vida, y que tú proclames el reino de Dios y su justicia, que es en Cristo Jesús, el único Salvador de los perdidos. Muchas gracias por acompañarme. Si Dios permite, mañana seguimos escuchando a Jesús, nuestro Maestro. Somos discípulos, sigámoslo siendo siempre. Que Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Gracias.